Buenos días, querida iglesia. Voy a invitarles a que tomemos asiento. Acabamos de leer un texto en Primera de Samuel acerca de un tema muy importante. Cuando veía yo y pensaba en qué tema sería apropiado para predicar en esta mañana, estaba viendo temas como el amor, como la amistad, la lealtad. Y creo, mis hermanos, que muchas veces tenemos un concepto equivocado de esos conceptos. Les voy a poner un ejemplo. En el caso del amor, estaba leyendo un blog esta semana en el que la escritora hablaba de cómo ella tenía una imagen de lo que era el amor, el matrimonio, aún por lo que le dictaba el mundo y la sociedad hoy en día. ¿A qué me estoy refiriendo? Todos hemos visto esa escena en la que van una pareja en un carro convertible con los vidrios abajo por la carretera, gritando o cantando a grito herido, como dicen popularmente, la canción. Todos hemos visto esos posts en Instagram de las parejas yendo a comer, de las parejas en sus viajes juntos, y los solteros y las solteras ven eso y dicen, yo quiero un matrimonio así, yo quiero todas esas escenas que me vende inclusive el mundo. Pero la realidad es que cuando un hombre y una mujer se casan, aprovechando el matrimonio del día de ayer de Andrés y Nicole, esa autora retrataba y decía algo que viví justamente con mi esposa esta semana. Y es que cuando nos casamos, tenemos un espejo enfrente de nosotros que nos muestra la realidad que nosotros somos. ¿A qué me estoy refiriendo? Puede que usted como hombre sea perezoso, procrástico, desordenado, iracundo, etcétera, etcétera, pero uno lo que empieza a hacer con esos pecados es a minimizarlos. Uno se da pañitos de agua tibia y dice, no, yo estoy trabajando en eso, yo estoy cambiando, pero cuando uno se casa, tiene a una persona que convive 24/7 con uno y se da cuenta de todas las cosas que usted hace. Tenemos una realidad, un espejo enfrente de nosotros. Y eso es hermoso, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque ese espejo te muestra la realidad día a día de lo que tú tienes que cambiar. A veces vemos el matrimonio y el amor como nos los presenta el mundo, la amistad como el mundo nos la presenta. Y tenemos que recordar las palabras de Cristo Jesús cuando vino aquí a la tierra y dijo, oísteis que fue dicho, por ejemplo, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mire a su esposa, que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Cuando vemos la realidad de la palabra de Dios, vemos ese espejo con el cual deberíamos confrontarnos y vemos que hay muchos conceptos como el amor, como el matrimonio, como la amistad, como la lealtad, que pensábamos que teníamos una definición correcta de ello. Pero viene la palabra de Dios y nos da el verdadero significado de eso. Este tema nos va a permear a todos, desde los más pequeñitos hasta los más ancianos, ya que es un tema que hemos vivido en cada una de nuestras etapas como seres humanos. Mis hermanos, cuando yo era pequeño, yo llegaba a mi casa, cuando estaba en primaria y en secundaria, y le decía a mi papá, es que hice X o Y amigos y salí con mis amigos. Y ellos siempre me recordaban, ellos no son tus amigos, ellos son tus compañeros de colegio. En algún momento entenderás el significado profundo de lo que implica la palabra amistad. Y si les soy sincero, aún me cuesta comprender completamente el significado de esta palabra, que como veremos el día de hoy, es algo muy profundo. Acabamos de leer entonces Primera de Samuel, capítulo 23, verso 15 al 18, que es una ilustración simple y profunda de qué necesita ocurrir en nuestra vida, en nuestra batalla de la fe, y que incluso muchas veces necesitamos ayuda externa. Déjeme darle un contexto de lo que está pasando. David está yendo de un lugar a otro en el desierto de Sif, a unas 30 millas aproximadamente al sur de Jerusalén, tratando de mantenerse lejos del camino de Saúl. Saúl es el rey de Israel, quiere matar a David porque piensa que es un rival peligroso para el trono. Jonatán, el hijo de Saúl, ama a David y escucha que él está en el desierto de Sif y desciende para fortalecerlo
en Dios. Eso es lo que acabamos de leer. Pero déjeme mostrarle el contexto, por qué llegamos a este punto de lo que había pasado entre David y Jonatán. Estos dos hombres eran muy buenos amigos. De hecho, la Biblia expresa esto con palabras muy hermosas. Dicen que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. No malinterprete ese texto, no está hablando de temas de homosexualidad, está hablando de una amistad cristiana. Y vamos a ver, antes de meternos de lleno con el pasaje, 3 cualidades de la verdadera amistad en Cristo entre David y Jonatán para ya meternos de lleno en el pasaje el día de hoy. La primera cualidad que vemos en esta amistad es el sacrificio el uno por el otro. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 18 y verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué significaba esto? Jonatán le dio a David toda su ropa y sus pertenencias militares. La importancia de este regalo era que Jonatán reconocía que David sería algún día rey de Israel. Todos hasta aquí dicen, pues normal, yo podría también reconocer que mi vecino o que mi amigo o que mi compañero puede ser llegar algún día presidente, no hay nada de malo. Hay algo de trasfondo aquí y es que Jonatán era el hijo de Saúl. Por regla, a Jonatán le tenía el derecho de reclamar ese trono cuando su padre muriera. Pero Jonatán no estaba celoso de David. Jonatán sabía que inclusive David era el rey futuro de Israel. En lugar de ser envidioso, celoso, Jonatán se somete a la voluntad de Dios y sacrifica su propio derecho al trono. Primera característica de una verdadera amistad en Cristo: sacrificio. La pregunta que yo me hacía cuando leía esto y les hago a ustedes: ¿cuántos amigos? Póngase a pensar, autoevalúe y autoexamine, piense en cuántos amigos usted tiene en este momento, que pueda decir, estos son mis amigos. Y de esos amigos piense cuántos de ellos se sacrificarían a este punto como Jonatán con David. Y déjeme ir un paso más allá, porque esto no solamente es de los demás hacia nosotros. ¿Cuántas veces usted con sus amigos se ha sacrificado de esa manera? Mire lo que dice Proverbios capítulo 27 y verso 10 respecto a este tema. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. ¿Qué está queriendo decir este proverbio? Que muy probablemente solo buscamos a nuestros amigos cuando tenemos problemas, cuando tenemos pruebas. No estamos cerca cuando ellos nos necesitan, no estamos cerca para brindarles una mano. Pero aquí el Señor nos dice, es mejor inclusive un vecino cercano que un hermano distante. La segunda característica que vemos la encontramos en 1 Samuel 19 del 1 al 7, no la voy a leer porque es muy largo, pero la segunda característica la hablamos acerca de la lealtad de Jonatán hacia David. ¿Y qué pasó en 1 Samuel 19 del 1 al 7? Les hago un resumen. Saúl, por causa de su envidia de David, quiere matarlo. Y Jonatán confronta a su padre y le dice, hey, ¿por qué vas a atentar? ¿Qué pecado él ha hecho contra ti? Y vemos esta hermosa cualidad, este hermoso adjetivo llamado lealtad, que incluso David le corresponde. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 20 versos 14 al 15. Mis hermanos, la lealtad no tiene fecha de caducidad. La lealtad no es que yo hoy te honro, te sirvo, te ayudo y ya mañana me olvido de ti. Miren lo que pasó en 1 Samuel 20 versos 14 y 15. Le dice Jonatán a David, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Verso 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. ¿Para cuándo? Hicieron un pacto Jonatán y David de que David siempre se acordaría y tendría misericordia de la casa de Jonatán. Años después, cuando ya David es rey, en 2 Samuel capítulo 9 verso 3, miren lo que dice David. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haya
yo haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Cualquiera podría decir acá: bueno, pero es que Saúl me hizo mucho daño. No, a mí me da mucha pena con Jonatán, muy buen amigo y todo, pero pues hasta aquí llega mi lealtad, ya él se murió. Miren lo que dice el rey David, versos 6 y verso 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Miren la respuesta de David, perdón. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de ¿quién? Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vemos este ejemplo hermoso de que aunque pasen los años, David mantenía en su corazón, en su mente, su amistad y su pacto hacia Jonatán. Esta palabra lealtad, mis hermanos, despierta un fuerte sentimiento de pertenencia, de solidaridad. Con ella viene la idea de fidelidad de todo corazón, junto con una entrega y un compromiso, escúcheme bien, incondicional. Y déjenme mostrarle dos casos en la Biblia que me conmovieron con respecto a este tema. El primero lo encontramos en Filipenses capítulo 4 y verso 3. Pablo se refiere, muy probablemente, dice el comentarista, puede ser a Tito o a Silas, pero miren cómo le llama: asimismo te ruego también a ti. ¿Cómo le dice? Compañero fiel. En el griego esta palabra compañero se puede traducir también como camarada, que de pronto aquí en Colombia está muy mal interpretada esa palabra, ¿cierto? Pero ¿qué es un camarada? ¿Qué es un compañero? ¿Qué es un amigo? Alguien que estaba con Pablo y que Pablo podía depositar su confianza. Me encanta cómo Pablo lo describe: compañero fiel. Y miren el caso de una mujer, Ruth capítulo 1, verso 16. Dicen que Ruth es la personificación misma de la lealtad. Miren el caso de su suegra Noemí. Pierde a su esposo, se muere su esposo, se mueren sus dos hijos y muy probablemente Noemí tiene mucha amargura en su corazón. Se quiere ir a otro lado, se quiere olvidar de todo. Y cuando se va y se olvida, una de sus nueras le dice: muy bien, tú coge para tu lado y yo cojo para mi lado. ¿Y Ruth qué le dice? Respondió Ruth y le digo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, ¿qué va a pasar? Iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una moabita, una mujer que no tenía todo el conocimiento, pero tenía claro el concepto de lealtad, de no dejar desamparada a aquella mujer que le había dado y prestado su casa. Otra pregunta que nos hacemos aquí entonces: ¿tenemos personas leales a nuestro alrededor? Personas que nos dicen para las que sea, donde sea. Y aún más, si les preguntamos a nuestros amigos más cercanos, ¿dirían que somos leales? ¿Que estamos en las buenas, pero también en la inmunda? Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 24. Vamos a leer primero el texto de Reina Valera. Dice: el hombre que tiene amigos, ¿qué? Ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Quiero contarles algo que me encontré cuando leí este proverbio. Y es que me puse a mirar varias versiones y este proverbio dicen que es muy difícil de interpretar porque en la palabra hebrea puede llegar a confundir. Por un lado puede ser un proverbio con un paralelismo sinónimo, como lo vemos acá: el que quiere amigos ha de mostrarse amigo, y aún no hay más unido que un hermano, que un verdadero amigo, es lo que está diciendo acá. Pero miren la nueva versión internacional, que me parece que da un poco más en el blanco en esa palabra hebrea. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Voy a leer otra versión. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El verdadero amigo se mantiene más leal que un hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos inclusive amistades superfluas, vanas, superficiales,
amistades que solamente son para comer, para pasarla rico, pero cuando estamos en pruebas, cuando estamos en aflicción, dice aquí que no hay nada más leal que un verdadero amigo, aún más que un hermano, es un verdadero amigo. La pregunta que yo les hago, ¿hemos cultivado este tipo de amistades? ¿Hemos cultivado todo esto? ¿O simplemente tenemos esas amistades superficiales y vanas? Y finalmente, la tercera característica de esta amistad es que tanto Jonatán y David eran libres para expresar sus emociones el uno con el otro. Llega un punto en Primera de Samuel, en el capítulo 20, en el que Jonatán no sabe mucho y le dice, pero ven, mi papá no te quiere hacer daño, o él me ha dicho a mí eso. Y David le dice, pruébalo. Yo estoy seguro que él, en cuanto vea la oportunidad, la opción para matarme, lo va a hacer. Y Jonatán le dice, listo, yo voy a hablar con mi padre y te voy a dar una señal con unas flechas. Si las flechas llegan más allá y mi siervo lo recoge, quiere decir que tú estás en peligro. Jonatán va y habla con su padre y le inventa una excusa por la cual David se tuvo que ausentar de la reunión. Saúl arde en ira y le dice, ¿cómo tú puedes estar defendiendo a aquel que va a usurpar su trono? Y Jonatán termina dándole la señal a David para que huya. Más adelante, dicen en Primera de Samuel, capítulo 20, versículos adelante, dice que David se encuentra con Jonatán y lloran el uno por el otro. De hecho, dice, y David lloró más. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Muchas veces se nos dice que los hombres no lloran. ¿Quiere ver a un hombre llorando? Muéstrele el Mundial de Brasil 2014, el partido contra Brasil, al final. Y va a ver a un hombre llorando. Pero la realidad de esto a veces, queridos hombres, es que nuestros sentimientos, nuestras emociones, muchas veces las tenemos con cosas superficiales y vanas. Y aquí vemos un ejemplo de dos amigos que no les daba miedo llorar el uno por el otro, porque estaban pasando por una necesidad, por una prueba. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga ¿de qué? Y miren lo que dice el verso 10. Porque si cayeren, el uno ¿qué? Levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que ¿qué? Que le levante. Dado este contexto y viendo estas características de esta hermosa amistad, ahora sí, leamos el pasaje principal nuevamente, Primera de Samuel, capítulo 23, verso 15 al 18, para entender un poco ya de lleno lo que nos quiere hablar Dios en esta mañana. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Orés y fortaleció ¿qué? ¿En quién? En Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Verso 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Vamos a extraer de aquí 5 lecciones. La primera lección, todos los creyentes necesitamos de una verdadera amistad. No importa cuán fuerte nos creamos, no importa cuán espiritualmente, económicamente creamos que yo no necesito de nadie. Los santos más profundos, los líderes más fuertes necesitan amigos cristianos que les fortalezcan en Dios. David era profundo, David era fuerte. Se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero aquí vemos en el verso 16 que Jonatán fortaleció la mano de David en Dios. David era un guerrero, era superior a Jonatán en fortaleza, era superior a Jonatán en inteligencia, incluso en entendimiento teológico, pero el verso 16 dice que Jonatán fue y le fortaleció en Dios. No piense que hay un hombre que es tan fuerte que no necesita ser fortalecido en Dios. Ni piense que alguien está muy por encima de él, de modo que usted no podrá ser el instrumento de Dios para darles fuerzas. Y pongo aquí en perspectiva a los pastores. A veces los pastores necesitamos de una voz de aliento, de ánimo, de alguien que nos fortalezca, no en nosotros mismos,
en Dios. De hecho, los ataques del diablo sobre las personas más fuertes, entre comillas, pueden hacer que su necesidad sea incluso mayor. Esta es la primera lección de nuestro texto, que usted nunca superará la necesidad de una exhortación diaria, de una palabra de aliento, de ánimo. Y a veces no solamente es necesario, vas bien, vas por buen camino, sino a veces es necesario una exhortación, vas mal. Y eso es necesario para que yo me fortalezca en Dios. El segundo o la segunda lección, segundo punto que vamos a ver es un esfuerzo consciente. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Segundo principio que extraemos de acá, un esfuerzo consciente. Fortalecer a una persona en Dios involucra un esfuerzo consciente. No es producto de la casualidad, no es producto de que, ay, me encontré, mi hermano, ¿cómo está? En Victoria. Sino que yo me levanto desde temprano. Dice que se levantó desde temprano Jonatán y fue a él. Se encontró con David y lo fortaleció en Dios. Mis hermanos, ¿qué diferencia haría nuestra iglesia si cuando todos nosotros nos despertáramos en la mañana, óigame bien, planificáramos fortalecer a alguien en Dios? Oráramos intencionalmente por alguien. Algunos dicen, no, pues que yo no conozco las necesidades de la iglesia. Hemos, creo que dicho hasta la saciedad aquí, inclusive en oración, cuánta necesidad tienen nuestros hermanos en salud, en temas económicos. ¿Qué me cuesta a mí levantarme? ¿Qué me cuesta a mí al acostarme? Orar. El pastor Charles Spurgeon decía, lo mejor que alguien puede hacer por mí es orar. Él planificó ir y fortalecerlo. La característica de la madurez cristiana es que usted edifica en su vida la intención y las ocasiones para fortalecer a alguien en Dios. La pregunta que yo le hago, ¿a quién va a fortalecer usted el día de hoy? ¿A quién va a fortalecer usted en esta semana? ¿Somos intencionales para hacerlo? Vemos el caso de Jonatán con David. Jonatán lo hizo de esa manera. Esos primeros puntos van a ser algo rápido porque me quiero concentrar en el último punto. Tercer principio, fortaleciéndonos unos a otros en Dios. La fortaleza que nos damos unos a otros es ¿en quién? En Dios, no en nosotros mismos. Noten que aquí Jonatán podía saber que David estaba débil, que David muy probablemente le faltaba, no sé, comida, que le faltaba inclusive entrenamiento. Y Jonatán pudo haber pensado, venga, yo voy a ir a hablar con mi amigo, a que él se sienta fuerte, a que él coma. Pero miren que el versículo no dice que Jonatán vino todo ese camino hasta Ores para fortalecer la autoconfianza de David. Nosotros no necesitamos amigos que nos alaben y que nos adoren, ay, es que tú eres esto, tú eres lo otro. No. Dice que se levantó y fue a David en Ores y le fortaleció ¿en quién? Ese es un verdadero amigo. Esa es la diferencia entre una amistad cristiana y todos los demás grupos de apoyo, todos los demás grupos de terapia, los grupos inclusive de autoayuda y superación personal. La idea de la amistad cristiana es señalarnos unos a otros hacia Cristo, no hacia el hombre. Les mostraba el caso del matrimonio. ¿Cuál es la idea de un matrimonio? ¿Hacia dónde debe apuntar un matrimonio? Hacia Cristo. Yo no te debo apuntar a que tú solamente me ames, yo te debo apuntar a que tú ames a Cristo. El pastor Manuel ayer en el matrimonio le decía, su matrimonio va a ser eficaz en la medida en que ustedes le señalen a Cristo por medio de todo lo que ustedes hacen. Y aquí hay una especie de paradoja. Por un lado yo te estoy diciendo, te necesito a alguien en mi vida como tú, y Dios te ha escogido como un medio de gracia para ayudarme a perseverar hasta el fin. Pero por otro lado, debo decir que el único modo en que realmente puedes ayudarme es diciendo algo, haciendo algo
que me haga depender de Dios, no de ti. Aquí estamos de nuevo con este tema y parecerá cansino, pero es lo que apunta toda la Escritura. Todo, mis hermanos, todo lo que hagamos, nuestras amistades, aún comer y beber, algo tan básico como eso, entretenernos, todo debe apuntar ¿a quién? A Cristo. Es un teocentrismo radical en todo lo que hacemos, aún en nuestras uniones humanas, en nuestra camaradería, en nuestra amistad. Debo ser un amigo para Jesús. ¿De qué están llenas tus conversaciones con tus amigos? ¿Qué es? Haz un balance en tu vida. Mira tus chats de WhatsApp, porque ya en esa época pues no había WhatsApp, entonces por eso inclusive ven que Jonatán no le escribe internamente por WhatsApp: David, mi papá te va a matar, escóndete. No, lo hace por medio de señales de flechas. Pero miren sus chats, ¿de qué están llenos? Y no vuelvo y repito, no quiero que dé la idea de que entonces mis chats dicen Cristo Jesús, Dios, 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 gloria a Dios, para dar tu gloria, Padre. No. Pero nuestras conversaciones apuntan a Cristo. Estoy llevando a mis amigos a que vean a Cristo. Cada grupo cristiano que existe debe existir para fortalecerse unos a otros en Dios y no en el hombre. Esa es nuestra tercera lección. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció ¿en quién? Mire lo que dice Proverbios capítulo 27 y verso 9. Me encantó este proverbio. El ungüento y el perfume alegran ¿qué? Mi mamá dice: no hay nada más rico que un hombre que huela rico. ¿Cuántas dicen amén, mis hermanas? El ungüento y el perfume alegran el corazón. Y tenemos un paralelismo sinónimo. Y el cordial consejo, yo tengo aquí otra versión: la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Es como cuando usted está y pasa a alguien que huele muy rico y así fue el consejo que le dio y que fortaleció a David por medio de su amistad a Jonatán. Lo fortaleció en Dios. Cuarto principio: recordándonos unos a otros las promesas de Dios. Recordándonos unos a otros las promesas de Dios. Vamos a ver entonces cómo lo hizo. ¿Cómo fue que Jonatán fortaleció la mano de David en Dios? Miren lo que dice el versículo 17. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré ¿qué? Segundo después de ti. ¿Recuerdan la primera característica que vimos de la amistad? Sacrificio. ¿Cómo sabía Jonatán que David sería rey sobre Israel? Tenían una amistad tan estrecha que aún ese secreto que David tenía de por allá de primera de Samuel 16, cuando Samuel va y lo unge, se le había hablado a Jonatán, muy probablemente. Y Jonatán fortalece a David en Dios, recordándole una promesa que Dios ya había hecho sobre la vida de David. Miren lo hermoso de esto. Jonatán no dice: ¿en qué te puedo ayudar? Ven, necesitas esto, necesitas lo otro. No. Jonatán sabía que David estaba siendo afligido, estaba siendo probado, estaba siendo angustiado, porque inclusive podía dudar: ¿será que sí voy a ser rey sobre Israel? Pero es que Saúl me va a matar. Y muchas veces eso nos pasa en nuestra vida diaria. ¿Será que yo sí voy a encontrar trabajo? ¿Será que sí voy a poder sostener a mi esposa? ¿Será que sí voy a poder sostener a mis hijos? Y David le recordó una promesa. Samuel te había dicho. Bien lo que dice en primera de Samuel capítulo 16 y verso 12. Le trajo a memoria, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Otra promesa que encontramos en la escritura: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Necesitamos amigos que nos recuerden las promesas de Dios, las promesas de Cristo que muchas veces hemos olvidado. Necesitamos ser esos amigos que estamos llenos de la palabra de Dios y que cuando vemos que una persona está pasando por depresión,
por pruebas, por angustia, les recuerda, hey, si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esas son las promesas que tenemos en Él. Saúl no podía tener éxito contra David porque Dios estaba con él. Y puede que David dudara. Y miren lo que le dice Jonatán nuevamente en el verso 17. La mano de Saúl, mi padre, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel. Aún Jonatán estaba más convencido de eso. Así que Jonatán fortalece a David al recordarle su destino en los propósitos de Dios. Y así es con nosotros, mis hermanos. Nos fortalecemos unos a otros en Dios al recordarnos unos a otros las promesas de Dios que son especialmente adecuadas para cada una de nuestras necesidades. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Jesús, nuestro amigo leal, y aquí es donde me va a tomar el resto de minutos que me quedan. Vemos en David y Jonatán una amistad ejemplar, una amistad modelo, ¿cierto? Pero a pesar de que esto nos dé muchas lecciones para nuestra vida en sociedad, en comunidad, nuestra vida cristiana, esta amistad no es más que el reflejo de lo que representa Jesús para nosotros. Miren cuanto a lealtad, lo que dice Hebreos capítulo 10 y verso 23. Leámoslo todos al unísono, amén. 1, 2, 3. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Nuestro Dios no solamente nos hace promesas, nuestro Dios cumple sus promesas. Dice una canción, sus promesas son como rocas, no se desvanecen, Él no cambia, Él es inmutable, Él es fiel a sus promesas. Si quiere que le diga algo, lo hemos ejemplificado de una manera muy bonita en el caso de Abraham. Todos recuerdan quién es Abraham, ¿no? Padre de la fe. Y se dice que cuando Dios iba a hacer el pacto con Abraham, el Señor le dice, ve y consigue animales de diferentes especies y pártelos por la mitad y déjalos en un círculo. En la época antigua, cuando se hacían pactos entre dos reyes, se acostumbraba a coger un animalito, partirlo por la mitad y los reyes se paseaban en la mitad del animalito. ¿Qué significaba eso? Se decían el uno al otro, así me pase a mí como este animal si yo te llego a atacar. Y el otro también pasaba y decía, así me pase a mí si yo te llego a atacar. Era la costumbre en ese momento. Y Dios lo sabe y sabe que Abraham tiene ese concepto claro y le dice, ve y trae animales, pártelos por la mitad. Y yo creo que en la mente de Abraham está, bueno, voy a hacer un pacto con Dios. Vamos a pasar por la mitad de estos animales para hacer un pacto. Y dice la palabra de Dios que Abraham cae en un profundo sueño. Y en el evento dice que hay una antorcha de fuego que se pasea en medio de los animales. Abraham se despierta y el Señor le dice, escúchame Abraham, voy a hacer un pacto contigo y te daré un pueblo que aun si tú miras las estrellas no lo podrás contar. Te daré una tierra a tu descendencia y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Abraham cae en un profundo sueño porque Dios se jura a sí mismo, no con base en lo que haga Abraham, no con base en lo que nosotros hagamos. No es que si yo el día de mañana peco, Dios quita de mí su misericordia. No, es con base en lo que Él me ha prometido, que Él al final lo va a cumplir. Y eso nos habla de su hermosa lealtad, de que Él no cambia, de que aunque nosotros cambiemos y mutemos todo el tiempo, aunque el día de mañana por momentos yo me olvide del Señor, Él no se olvida de mí. Su lealtad continúa para siempre en mi vida. Y noten, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo multiplica los calificativos para llamarnos a nosotros. Él nos llama a sus hijos, sus siervos, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el apóstol registra las palabras de Jesús refiriéndose a nosotros, pecadores.
enemigos suyos como sus amigos. Miren lo que dice Juan capítulo 15, verso 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus... ¿Recuerda una de las características de la amistad entre David y Jonatán? Sacrificio. No hay amor más grande que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Y miren cómo nos dice a nosotros: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran amigos de Dios? Pónganse de pie. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran amigos de Dios? Pónganse de pie, así sea para despertarse un momento. Pueden sentarse. Qué hermoso es que el Dios, el Rey del universo, nos llama sus amigos. Es como cuando, no sé si le pasaba, que en el colegio, a mí me pasaba que cuando estaba en décimo, en 11, uno veía a X muchachito que era como el que, no sé, con el que todos lo seguían, el que uno creía que le hablara a uno. Y cuando le habla a uno y uno empieza a entablar esa amistad, uno se sentía importante. Soy amigo del tipo más popular en el colegio. Bueno, mis hermanos, somos amigos del Dios y Rey del universo. Él nos llama amigos. Y mire lo que dice el verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué nos llama amigos? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y dónde se encuentran esas cosas? En la Escritura. ¿Quiere conocer a Dios como amigo? Lea todo eso que Él nos ha dado a conocer. Aprenda a conocerle a Él. Verso 16 me impacta aún más. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Qué hermoso, mis hermanos. Somos los amigos de Cristo no por algo que nosotros pudiéramos haber hecho. Muchas amistades se inician así, ¿no? Usted está por la calle, se le vara el carro y pide ayuda, llega un hombre y le ayuda a desvararse, y desde ahí se entabla una amistad. ¿Cuál fue la razón de esa amistad? Porque esa persona le ayudó. Tenemos un Dios soberano que nos eligió, no por un favor que le hubiéramos hecho, no por algo que él hubiera visto bueno en nosotros, sino que cuando yo era enemigo de Dios, Él quebró esa barrera y ahora me llama su amigo. Nos llena de impulso esto que está diciendo acá, mis hermanos, nos llena de impulso para lo que sigue en el capítulo de Juan 15. Miren lo que dice el verso 18. ¿Por qué Jesús nos dice y nos llama amigos? Porque Él sabe que aquel que es amigo de Cristo es enemigo ¿de quién? Del mundo. Y si yo soy enemigo del mundo, ¿qué va a pasar con el mundo? Me va a aborrecer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí ya me he aborrecido antes que vosotros. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Os aborrece. Aquí nos da una lección adicional de cómo Dios nos ve a nosotros y nos muestra y sabe que vamos a enfrentar inclusive en la oficina, en la universidad, en el colegio, personas que se pueden llamar amigos nuestros, que nosotros pensemos o creamos que son amigos nuestros, pero la realidad es que son del mundo. Hace un tiempo, en un grupo de consolidación, un hermano dijo algo que a mí me impactó. Y él le dijo a alguien: los que yo consideraba que eran mis amigos en el mundo, ahora que yo soy cristiano, se burlan de uno. Incluso
lo tratan a uno mal. Aquellos con los que yo compartía borracheras, aquellos con los que yo salía de parranda, de fiesta, ahora que me he convertido al cristianismo, vea, allá va el santico ese a su iglesia, ay, vea, ahí va el santurrón, el mojigato. ¿Y por qué pasa eso? ¿Quiere que le diga algo? Jesús quiere que entendamos que ahora nuestra amistad con Él es enemistad con el mundo. Si pierdo mis amigos, aún, miren el caso de Jonatán, si pierdo mi familia por causa de Cristo, no he perdido nada, lo tengo todo. Y vamos a ver algunas aplicaciones finales ya para cerrar. Primera aplicación que tenemos, mis hermanos, cultivemos amistades cristianas de lucha continua en contra del pecado, que no nos fortalezcan a nosotros mismos, sino que nos fortalezcan en Dios. Hagamos un examen, revísese usted en esta mañana, en esta tarde, piense en los amigos más cercanos que usted tiene. ¿Me fortalecen a mí? ¿Inflan mi ego o me fortalecen en Dios? Si inflan mi ego, déjeme decirle que no son sus amigos, que muy probablemente están, o puede ser por temas de conveniencia, o muy probablemente no tienen la luz suficiente para ver esto que estamos viendo. Pero por otro lado, mirémonos a nosotros mismos. Hemos sido amigos leales, sacrificiales con nuestras personas más cercanas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 27, versos 5 al 6. Mejor es que reprensión manifiesta que amor oculto. Verso 6. Fieles son las heridas del que ¿qué? Pero inoportunos los besos del que aborrece. Voy a leer otra versión que tengo acá. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Esos fortalecimientos, mis hermanos, muchas veces van a ser cosas que no nos van a gustar. Hay una frase que no está en la escritura, pero que es muy cierta. La verdad duele. Y la han puesto inclusive en comerciales muchas veces. Pero la verdad, aunque duela, es necesario para crecer. Cuando un bebecito está a punto de que le crezcan sus dientes, se pone cansón, como dirían algunas mamás. ¿Por qué? Porque cuando le van creciendo sus dientecitos, le duele. Crecer duele. Ser mejores amigos duele. Sacrificarse por los otros duele. Pero el Señor nos ha dicho, yo no les he puesto en el mundo para que ustedes no les duela. En el mundo tendrán aflicción, les va a doler dejar amigos, les va a doler dejar familia, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Para cerrar, quisiera que viéramos Romanos capítulo 5 y verso 10 al 11. Romanos capítulo 5, verso 10 al 11. Dice, porque si siendo enemigos, antónimo de amigo, enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido ahora la reconciliación. Hay una canción que me gusta que dice que lo que usted hace vertical, se refleja en lo horizontal. ¿Quiere ser buen amigo? ¿Quiere tener buenos amigos? ¿Cómo es su relación con Dios en este momento? ¿Ve al Señor Dios como su amigo? ¿Es usted leal con las cosas de Dios? Cuando hablamos de lealtad hablamos de un compromiso incondicional. La realidad de esto, mis hermanos, es que cuando hacemos ese examen salimos perdiendo, rajados, menos 2. ¿Por qué? Voy a ponerle un ejemplo que a mí me pasa constantemente. A los hombres, por ejemplo, los que les gustan los deportes. Partido el sábado a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana está listando los guayos, la noche anterior deja el uniforme que usted se quiere poner. Reunión de membresía el domingo a las 8 de la mañana. Llegamos a las 8:30, 8:40. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra lealtad, si usted se pone a mirar eso, nuestra lealtad ¿con quién está? Con las cosas del mundo. Ahora le estoy diciendo, no juegue partidos. No,
revise sus cosas, revise sus prioridades y mire su lealtad, su sacrificio, su compromiso con las cosas de Dios. Al final, esa verticalidad de su relación con Dios, de su compromiso con Él, se va a ver ¿qué? Reflejado en sus relaciones hacia los demás. Y ese es el llamado, y voy a invitarles a que nos pongamos en pie a lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Mis hermanos, nos pueden traicionar, nos pueden ofender, pero al final debemos recordar que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Porque ahora estimamos a Cristo, nuestro fiel amigo, por encima de todas las cosas. Padre, en esta mañana yo te doy a ti las gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu lealtad a nuestra vida. Oh Dios, tú eres nuestro mejor amigo, tú eres nuestro Dios. Yo te ruego que en esta mañana, oh Padre, nos ayudes a ser esos amigos como Jonatán. Que nos ayudes, Señor, a centrar nuestra vida, nuestra cosmovisión, Señor, que sea permeada por tu palabra para que al final podamos ser útiles, Señor. Podamos levantar a esas personas que quizás están caídas en este momento, pero que no las atraigamos hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a atraer, a ser un imán, Señor, para que todas las cosas finalmente lleguen a ti. Yo te ruego, Señor, por todas las personas en esta mañana que están enemistadas contigo, Señor. Yo te ruego que por medio de lo que hemos expuesto, de que aun cuando nosotros éramos enemigos, tú tuviste misericordia y nos llamaste de muerte a vida y ahora nos consideras tus amigos. Mira a aquellas personas, Señor, que quizás tienen relaciones rotas, amistades inconclusas, Señor. Yo te ruego que a todos nosotros nos permitas experimentar de tu gracia, de así como tú tuviste misericordia con nosotros, nosotros también podamos perdonar, podamos tener misericordia de cualquier persona que nos lo demande, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel. El Señor Enojos, ama ira, la rabia, verdad, la oración es